segmento. La clase pasada fue el segmento. Resumen de la clase pasada. Ya, el segmento, aquí está la definición, es una porción de recta, es una parte de la recta comprendida entre dos puntos de la misma. El extremo A y el otro extremo B creo que se movió por acá. Voy a abrir mejor el Sketchpad. Abro el Sketchpad de esa clase. Y aquí está. Entonces, un segmento es una porción de recta, es una parte de la recta comprendida entre dos puntos de la misma. Entre los puntos A y B en este caso. Ese segmento se puede medir, de repente con una cinta métrica, el costurero, el sastre usa la cinta métrica, el carpintero usará una wincha para medir ese segmento. Los arquitectos usarán de repente una regla, quién sabe, para medir una distancia entre dos edificios, usarán el teodolito, dependiendo, ¿no? Bien, entonces el segmento se puede medir en unidades de longitud. Puede ser que este segmento sea 6 centímetros, de repente 4 decímetros. Habría que medirlo, ¿no? El punto medio es el punto que, estando en el segmento, lo divide en dos partes iguales. Si este segmento, por ejemplo, mide 14, siendo M punto medio, entonces esa distancia del punto A hasta el punto medio sería la mitad de 14, o sea 7. Y la otra distancia también sería 7. Las operaciones con medidas de segmentos, la adición, o sea, adicionar, aumentar, agregar. Recuerden que la suma de las partes da el total. La parte, por ejemplo, que va de A hasta E, esa parte AE sería la suma de sus partes. La parte que va del punto A hasta el punto E sería la suma de sus partes. ¿Quiénes son esas partes? Una primera parte sería de A hasta B, la otra sería de B hasta C, otra parte sería de C hasta D, y la última sería del punto D hasta el punto E. De A hasta B es M, de B hasta C es N, de C hasta D es P, y del punto D hasta el punto E, Q. Entonces, esta parte que va del punto A hasta el punto E, simplemente será la suma M más N más P más Q. Con cantidades, o sea, con números. Aquí puede ser 4, acá de repente 3, aquí de repente 2 y acá la unidad. Entonces, de A hasta E sería 4 más 3 más 2 más 1. 4 y 3 suman 7, con 2 suman 9 y con 1 sumarían 10. Ya, recuerden que la suma de las partes da el total. El total viene a ser la suma de las partes. Eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. Y luego tenían que haber dado su examen temático, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla. Y recuerden que tienen que dar su temático, ¿verdad? Bueno, supongo que habrán dado su temático de manera correcta. Aunque por ahí de repente algunos no han dado el temático. Tienen que dar su temático. Miren que tienen una semana para dar su examen temático. ¿Ya? Y ahora veremos al ángulo. Clase de hoy día, el ángulo. Abro el Sketchpad de esta clase. Hoy día estamos 24 de enero. Y el tema de hoy es el ángulo. Vamos a ver solamente las propiedades fundamentales en el triángulo.
Hay que reconocer esas propiedades fundamentales. Aquí está la separata de la clase de hoy. El ángulo. Voy a graficar un ángulo. Por ejemplo, de esta manera. Voy a graficar. Esta figura que está de amarillo se llama rayo. Lo de amarillo se llama rayo. Entonces graficamos este rayo y luego graficamos este otro. Otro rayo partiendo del mismo punto. Así. Esa figura que se ha determinado, la figura de amarillo se llama ángulo. Este punto de nombre A, este otro de nombre B, donde se juntan esos rayos, vamos a decir que sea el punto O. Ese punto donde se juntan o desde donde salen ese par de rayos se llama ese rayo OA empieza en el punto O y el otro OB también. Este punto se llama el vértice del ángulo. El punto de nombre O es el vértice. Y esos rayos, los rayos, uno es el rayo OA y el otro es el rayo OB, son los lados del ángulo. El ángulo tiene dos lados. En este caso, el lado OA y este otro OB. Son dos rayos los que determinan a ese ángulo. Esos puntos A, O y B no deben de estar en una recta. Los puntos, uno es el punto A, otro el punto B y otro el punto O, no deben de estar en una recta. Con esa condición. Entonces, al ángulo, por ejemplo, a este ángulo, se lo denota de esta manera. Notación. Notación. Primero, para el ángulo, se denota de esta manera. Ponemos el símbolo de ángulo, que es este de acá. Esto se lee ángulo. Y luego el punto A, luego el punto O y luego el punto B. De esta manera se lee ángulo AOB.
Como estarán observando, el vértice aparece en el medio de A y B. De esa manera se lee ángulo AOB. Ahora, a ese ángulo se lo puede medir con un transportador. Se mide en grados sexagesimales. Al ángulo, a ese ángulo, AOB, al ángulo AOB se mide en grados sexagesimales. Con un transportador. En cambio, al segmento se mide en centímetros, de repente en metros, quién sabe en decímetros, ¿ya? Usando algún instrumento que nos sirva para medir longitudes. Y si tenemos un ángulo tal como este, a ese ángulo se lo mide con un transportador, que supongo ustedes tendrán. Ya, entonces, para la notación de la medida, para denotar la medida del ángulo, hacemos esto. M de medida, luego la notación para el ángulo. Entonces, de esta manera se lee medida del ángulo AOB. Medida del ángulo AOB. Muy bien. Luego tenemos, al igual que en el segmento, tenemos el punto medio. Pero acá, cuando tengamos el ángulo, tenemos a la bisectriz. Bisectriz de un ángulo. Bisectriz de bisectar, cortar en dos partes iguales. Bisectriz de un ángulo es un rayo que estando en el interior al ángulo determina, forma, vamos a poner acá si no forma, con los lados, forma con los lados, ángulos de iguales medidas. La bisectriz de un ángulo es un rayo. La bisectriz de un ángulo es un rayo que estando en el interior al ángulo forma con los lados del ángulo ángulos con medidas iguales. Bien, voy a graficar entonces un ángulo. Graficamos, por ejemplo, este ángulo. Por ejemplo, así. De color verde. Y voy a graficar la correspondiente bisectriz. GeoGebra me puede graficar esa bisectriz. Digo, no GeoGebra, sino Sketchpad. Selecciono este punto, selecciono este otro y selecciono este de acá. Y con la herramienta Angle Bisector, Sketchpad, traza la bisectriz. ¿Ven? Esa línea que está de color amarillo es la correspondiente bisectriz. Es decir, hay ángulos que son de la misma medida. Yo necesito
Esto de acá. Necesito este rayo. Así. El rayo que está de amarillo es la correspondiente bisectriz del ángulo que está de color verde. Entonces, eso quiere decir de que este ángulo que está por abajo y el que está por arriba deben de ser iguales. Digamos que cada uno sea de medida teta. Ahí es teta. Y abajo también, porque ese rayo que está de color amarillo es una bisectriz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ese se quiere cerrar el sketchpad. Ya, entonces, esta línea de amarillo sería la correspondiente bisectriz. Esta de acá es la correspondiente bisectriz. A ver, ejercicio para todos. Respuestas en el chat como siempre. Tenemos acá un ángulo que está de amarillo. Tenemos ahí un ángulo que está de color amarillo. Y para ese ángulo, la correspondiente bisectriz de color celeste. ¿Ya? Esta bisectriz de color celeste. La que está de celeste es la correspondiente bisectriz. O sea, hay ángulos que son iguales. Por ejemplo, el ángulo que está por debajo de la bisectriz, este ángulo que está por debajo de la bisectriz, debe de ser igual con el otro que está por encima de la bisectriz. Digamos entonces que el ángulo que está por encima de la bisectriz, que sea 2x, no se sabe cuánto es x. Y el ángulo que está por debajo, que sea 3x más 10 grados. 3x, vamos a ponerle acá, si no, x más 10 grados. Digamos que esto sea de nombre A, esto que sea de nombre B y este que sea de nombre C. Y el vértice del ángulo, o de esos ángulos, O. Sabiendo que esta línea es bisectriz, si el rayo OB es bisectriz, con esa condición, calculen, hay que calcular la medida del ángulo A o B. Claves: A 5 grados, B 10 grados, C 15 grados y la última D 20 grados. Una más por si acaso. Ya. A ver, vamos Perú. ¿Ya? El rayo OB es bisectriz. Con eso se pide calcular la medida del ángulo AOB. Ahí están las claves. Tienen que plantear su ecuación, calcular la incógnita y luego calcular lo que se pide. ¿Ya? Eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Planteamos una ecuación. Supongo que ya ustedes están, bueno, digamos que no están tan familiarizados con plantear y resolver ecuaciones, ¿no? Pero hay que estar ya acostumbrándose a eso, ¿ya? Plantear y resolver ecuaciones. Siempre van a estar haciendo eso en matemática. ¿Por qué? Porque la matemática es resolución de problemas. Hay que estar siempre planteando, ¿no? Ecuaciones y todo eso. A ver, ¿qué pasó? No veo a alguien que me responda. Estoy esperando aquí sus respuestas.
Veo que todos están con su cámara encendida, a no ser que Rojas, Palomino y Anabel, Xiomara, ¿ya? A ver, ahí Anabel recién enciende su cámara. Buenas. A ver, Cori Morón, vamos. Vamos, Cori. Comparto pantalla nuevamente. Cori, cuando llame a alguien, tienen que responder, ¿ya? Ya sea por el chat o usando su micro. ¿Ya? Cori. Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, sabemos que por el dato, este rancho es bisectriz. Entonces, este ángulo con ese otro, ¿cómo deben de ser? Deben de ser, Cori, Cori, Cori. ¿Qué pasó con Cori? Se nos fue Cori. ¿Qué pasó con Cori? ¿Se fue, creo? Ahí está, ahí ya la había. A ver, Cori, ¿cómo deben de ser esos? Iguales, diferentes, uno más grande que otro. ¿Sí? Cori. ¿Qué pasó con Cori? Creo que se le fue el audio. Ya, a ver, cualquiera que responda. A ver, por ejemplo, Anabel. Anabeli. Vamos, Anabeli. Deben de ser. Anabeli. Debe de ser la, la D. No, no estoy preguntando la clave. Estoy preguntando si te están diciendo que esta línea que está de celeste es bisectriz. Bisectriz de bisectar, cortar en dos partes iguales. Si te están diciendo que esta línea es bisectriz, ¿cómo deben de ser este ángulo y ese otro? Deben de ser... Deben de ¿Cómo? ser... Deben de ser, profesor, Deben de ser iguales, ¿no? Este de acá, claro, si nos están diciendo que... Si nos dicen que esta línea es bisectriz, este ángulo, debo de igualarlo con el otro. Entonces digo por acá, se cumple, como esa línea de celeste es bisectriz, bisectar, cortar en dos partes iguales. Pues entonces este ángulo 2x debe de ser igual con el otro que es x más 10 grados. Eso se llama plantear la ecuación. ¿Ya? En álgebra, en aritmética, en geometría, siempre estamos planteando ecuaciones, ¿ya? Eso debe ser tarea de todos los días, ¿no? Plantear ecuaciones, ¿no? Entonces, es como si dijésemos esto. 2 caramelos cuestan lo mismo que un caramelo con 10 soles. O sea, me voy a la tienda y el bodeguero me dice, mira, da lo mismo que tú compres 2 caramelos a que compres un caramelo y luego me des 10 soles. ¿Cuánto vale un caramelo? Da lo mismo que compren 2 caramelos a que compren un caramelo y luego le den 10 soles al bodeguero. ¿Cuánto vale ese caramelo? Bueno, si se dan cuenta, ese caramelo sería de 10. X igual 10 grados. Eso se llama resolver la ecuación. ¿Por qué digo que X es 10? Bueno, hay que comprobar si efectivamente X es 10, ¿no? ¿Cómo compruebo? Verificando si satisface la igualdad. Como X vale 10, 2 por 10 sería 20. 10 más 10 también es 20, o sea, se cumple la igualdad. X es 10 grados porque 2 por 10 es 20 y 10 más 10 también. Ahora, de repente alguien dice, ya, entonces como X vale 10, qué fácil, aquí está 10, marco 10. ¿Será correcto eso? Pregunta para todos. ¿Será correcto marcar la clave B? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ahí te piden
Que calculemos la medida del ángulo A o B. Claro. Y la medida del ángulo A o B no es X, está, miren, 2X, ¿no? El ángulo 20. A o B mide 2X. Piden 2X. Entonces me voy por acá, por aquí, y digo, piden que calcule la medida del ángulo A o B. Entonces tengo que fijarme en el gráfico y me doy cuenta que ese ángulo A o B mide 2X. Como una X vale 10, entonces 2X será 2 por 10, o sea, 20 grados. 20. Así es, ¿ya? Hay que estar atentos a lo que nos piden calcular. ¿Ven? ¿Ya? Es fácil, ¿sí o no? Solamente hay que plantear correctamente la ecuación, resolverla de manera correcta y luego calcular lo que se pide. No siempre calcular X es la respuesta. Tengo que estar al pendiente de lo que me están pidiendo, ¿ya? Ok. Luego tenemos por acá, vamos a graficar por acá, a ese ángulo bastante conocido que le llaman el ángulo recto. Por acá, ¿ya? Un ángulo es recto, un ángulo se denomina recto. Cuando mide 90 grados. Cuando mide 90 grados. Entonces voy a graficar por acá un ángulo recto. Por acá, por esta parte de la pizarra. Dividimos a la pizarra en 3 partes. Primera parte, segunda parte, con líneas punteadas. Y acá en esta tercera parte voy a graficar el ángulo recto. De esta manera. Graficamos este rayo y graficamos este otro. Vamos a ponerlo de color celeste. ¿Ya? Este ángulo recto de color celeste. Entonces, lo que hacemos es esto. En el vértice del ángulo recto hay que colocar un rectángulo. ¿Ven ahí? Eso es la marca del ángulo recto. Cuando vean un rectángulo, entonces es señal inequívoca de que ese ángulo es recto. Ok, entonces vamos a marcar ese ángulo. Y vamos a decir que sea, por ejemplo, de medida teta. Este ángulo recto es de medida teta. Entonces, si es recto, debe de medir 90 grados. Teta será entonces 90 grados. El ángulo recto mide 90 grados. Ejemplo. Por acá. Vamos a borrar esto. Y aquí vamos a decir esto. Vamos a marcar ese ángulo. Digamos que sea, por ejemplo, 3X. Y aquí nos dicen esto. Si el ángulo A o B es recto, calcule H de la mitad de X. Calcular X medio, o sea, calculo X, pero X no es la respuesta, sino la mitad. Si X fuese, por ejemplo, 20 grados no sería la respuesta, sino la mitad. 20 entre 2, 10.
¿Ya? El ángulo AOB es recto, calcule la mitad de X. Acá es 3X, ¿ah? Y ese ángulo AOB recto. Entonces, claves. Claves. Ya. Que sean las mismas. Espero respuestas. Vamos. En el chat hay que acostumbrarse a colocar las respuestas, ¿ya? Tienen que acostumbrarse. Es cuestión de que se acostumbren nada más, ¿ya? Hay que tener esa costumbre en una clase virtual. Y en una clase presencial tienen que acostumbrarse a desarrollar en una hoja, ¿no? ¿Ya? Así que espero respuestas. Recuerden que el ángulo recto mide 90 grados. Plantean su ecuación diciendo que 3x es 90 grados. Con eso calculan x y luego calculan la mitad. ¿Ya? Vamos. Recuerden que matemática es resolver problemas. No van a aprender matemáticas si no resuelven problemas. Sería imposible que aprendan estas cosas. Ustedes no resuelven problemas. ¿Ah? Aquí ya alguien me respondió. Caracas. Caraquillas. Ahí vamos a ver. Muy bien explicado, Ramos. Muy bien ahí, ¿ya? Muy bien ahí, Javier. Muy bien. Vamos, más respuestas. Solamente me respondió Gallesca y Javier. Y acá veo 12 estudiantes, de los cuales solamente me han respondido 2. ¿Ya? El resto también debe de participar. ¿Ya? Vamos. Vamos, Perú. Sí, pues Adriano, pero el procedimiento. Necesito el procedimiento. Necesito ver qué has hecho para decir si está bien o no. ¿Ya? No digo que tu respuesta esté mala, por si acaso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tienes que poner el procedimiento. ¿Ya? No estoy diciendo, Adriano, que tu respuesta esté mal. Lo que estoy diciéndote es que pongas tu procedimiento. ¿Qué hiciste para llegar a esa respuesta? ¿Ya? Vamos, Adriano, no te chupes. ¿Ya? Pon tu procedimiento. Así como Gallesca y Javier, que pusieron su procedimiento. ¿Ya? Vamos, espero. Son las 11:53. Bien, voy a copiar la resolución de su compañera Gallesca. Control C para copiar. Y la voy a pegar acá. Esto es lo que hizo su compañera Gallesca. Gallesca dice, es 15 grados. Porque el ángulo recto, que en este caso es 3x, debe de ser 90 grados. Plantea la ecuación diciendo que 3x es igual con 90 grados. Y entonces resuelva la ecuación diciendo que x será 90 grados entre 3. 90 grados entre 3. O sea, 90 entre 3 será 30 grados. X será 30 grados. Pero te piden la mitad. Así que la mitad de 30 es 15. Así que la respuesta es 15 grados. ¿Ven? ¿Ven cómo? Profesor, yo estaba dudando si era 15 o 20. Pero no es malo que dudes. ¿Ya? Tú tienes que tener seguridad en tus operaciones. ¿Ya? Eso se logra con la práctica, ¿cierto? Pero no está mal que dudes, ¿no? A veces uno duda de lo que está haciendo, ¿no? Eso es algo normal, algo natural. Algo que con el tiempo ya, con la práctica que ustedes tengan, lo van a superar, ¿no? Pero es normal que duden de su respuesta, ¿no? ¿Ya? Ok, muy bien explicado ahí, Dayesca. Ok, seguimos. Ahora vienen las propiedades. Propiedades.
Propiedades. Primera propiedad. Propiedad A. Tenemos acá una recta, una línea recta en posición horizontal. Una recta en posición horizontal. Vamos a ponerla de color azul. En esa recta ubicamos un punto, tal como este. Por ese punto trazamos rayos. Trazamos, por ejemplo, este rayo. Y ahí se forman dos ángulos, los que van a sumar 180 grados. Ahora, puedo seguir trazando, por ejemplo, este rayo, pero si trazo ese rayo, voy a formar tres ángulos, los que van a sumar 180 grados. Y así, podría estar trazando muchos rayos a partir de ese punto que está en esa recta, determinándose bastantes ángulos, los que van a sumar 180 grados. Entonces voy a marcar esos ángulos que se han determinado. Los que estando encima de la recta van a sumar 180 grados. Vamos a decir que esos ángulos sean de medidas alfa. Uno de medida alfa. El consecutivo, el que le continúa, de medida beta. El que le continúa que sea de medida teta. De medida teta. Y el último que sea de medida omega. El último ángulo que sea de medida omega. Entonces, esos ángulos que están por encima de la recta van a sumar 180 grados. Alfa, beta, teta y omega sumarán 180 grados. Los ángulos que están por encima de la recta, que tienen el vértice en común, van a sumar 180 grados. Bueno, en este caso solamente hay 4 ángulos, pero pueden haber más. Eso ya depende del ejercicio. Alfa más beta más teta más omega igual con 180 grados. Ok. Siguiente propiedad. Siguiente propiedad. Tenemos acá ese primer ángulo. Y tenemos otro. Así. Son dos ángulos que tienen el vértice en común. Y hay un lado que está en el interior de un ángulo. ¿Ya? Es este lado el que está en el interior de ese ángulo. Y aquí hay dos ángulos que se llaman adyacentes. Vamos a marcarlos. Ese primer ángulo que sea, por ejemplo, de medida m. Y el adyacente de medida n. El adyacente, el que está junto con ese ángulo de medida n. Ahora, si yo quiero calcular el ángulo total, quisiera yo calcular el ángulo total. Digamos que el total sea de color amarillo. Y de medida x.
Recuerden que el total viene a ser la suma de las partes. M y N son ángulos adyacentes. Los ángulos de medidas M y N son denominados adyacentes. Recordando, el total, que en este caso es X, de color amarillo, será la suma de las partes M y N. X será igual con la suma M más N. Otra propiedad es esta. Siguiente propiedad. Tenemos por acá un punto y por ese punto trazamos rayos. Trazamos, por ejemplo, este rayo, trazamos este otro, trazamos este y este otro. Y pueden ser más ángulos. Depende del ejercicio. Eso ya dependiendo del ejercicio. Y vamos a decir que sean de medidas A, B, C, D. Este primer ángulo de medida A. El adyacente de medida B. El adyacente con ese de medida C. Y el último de medida, por ejemplo, D. Este último de medida D. Entonces, ese primer ángulo de medida A, ese otro B, el que le sigue C, y este otro sería D. Se cumple que esos que completan la vuelta van a sumar 360 grados. Se cumple que la suma de esos A más B más C más D será 360 grados. Los ángulos alrededor de un punto van a sumar una vuelta, o sea, 360 grados. Y lo último sería los ángulos opuestos por el vértice. Entonces voy a graficar este rayo. Graficamos este rayo. Bueno, eso sería una recta. Luego graficamos otra. Ahí tenemos la otra recta. Esas se van a cortar, se van a juntar en ese punto. Ese punto de intersección es el vértice de dos ángulos, denominados ángulos opuestos por el vértice. Esta recta que sea de color verde. Entonces, esa recta de verde y la otra de amarillo van a determinar dos ángulos que son opuestos por el vértice. Por ejemplo, voy a marcar este ángulo. Y luego voy a marcar el opuesto por el vértice para ese ángulo, que sería este. Uno que sea, por ejemplo, de medida M y el opuesto por el vértice de medida N. Entonces, decimos por acá, los ángulos de medidas M y N son denominados opuestos por el vértice. Los ángulos de medidas M y N son denominados opuestos por el vértice.
Ya no adyacentes, sino opuestos por el vértice. Se cumple que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. En este caso sería que M es igual con N. ¿Ya? Siempre que tengamos ángulos opuestos por el vértice, esos deben de ser con la misma medida. En este caso, los opuestos por el vértice que miden M y N deben de ser iguales. M igual N. Bien, eso sería todo. Si no hay alguna pregunta, ya pasaríamos a resolver algunos cuantos ejercicios. ¿Alguna pregunta, niños? Que quede todo claro, ¿ya? Que quede todo claro. La bisectriz es aquel rayo que determina con los lados ángulos iguales. El ángulo será recto cuando mide 90 grados. Y acá tenemos solamente 3 propiedades, ¿no? Primera propiedad, aquella que dice que los ángulos por encima de una recta o por debajo y que tienen por vértice un punto en la recta van a sumar 180 grados. Los dos ángulos adyacentes suman el total. Y acá se cumple que esos ángulos que son consecutivos van a sumar 360 grados. Y luego, los ángulos opuestos por el vértice deben de ser de medidas iguales. ¿No hay ninguna pregunta? Están muy calladitos. ¿Por qué será? No, no hay preguntas, profesor. Ya. Muy bien. Pasaremos entonces a resolver algunos cuantos ejercicios. Solucionario. Empezaremos con la número 1. Resolución del ejercicio 1. Si vemos necesario graficar, graficamos. Si no, simplemente planteamos la ecuación, de acuerdo con el gráfico. Planteo, resuelvo la ecuación y ejercicio resuelto. Miren, aquí, por ejemplo, piden calcular X, nada más, ¿cierto? ¿Qué estamos observando? Miren, aquí está la marca del ángulo recto. Ahí está la marca del ángulo recto. Pues entonces diré que ese ángulo es recto. O sea, mide 90 grados. Este ángulo mide grados. Ahí es 90 grados. Y luego diré que x más 10 con 2x más 20 van a sumar 90 grados. Entonces digo, en el ejercicio 1 se cumple lo siguiente. Que la suma x más 10 más el otro ángulo 2x más 20 será 90 grados. X más 10 grados más 2x y más 20 grados. Esa suma será 90 grados. Planteo la ecuación de esta manera, ¿ya? Aquí alguien ya me respondió. Profe, X vale 20, dice Dayesca. No te olvides, Dayesca, de poner el procedimiento, ¿ya? No digo que tu respuesta esté mal, solamente quiero ver el procedimiento, ¿ya? No se olviden de poner el procedimiento. Ya, ok, entonces, un caramelo con 2 caramelos sumarán 3 caramelos. Aquí en el primer miembro tendría 3 caramelos. Luego los chocolates. Acá tengo 10 chocolates, con 20 chocolates sumarían 30. Y acá tengo 90. 90 menos 30 sería 60. 3x igual 60 grados. Allá entonces x será una división. 60 grados. Como el 3 está multiplicando, pasa a dividir. 60 grados entre 3. Eso es fácil, pues. 60 entre 3 es 20. Por lo tanto, x será 20 grados. Eso es todo lo que tengo que hacer. Solamente nos están pidiendo calcular x. ¿Ah? Ejercicio 2. ¿Qué nos dicen en ese ejercicio? Nos dicen esto. Mira tú. Acá hay una recta. Miren, esto de aquí es una recta.
Y encima de la recta están esos ángulos. Uno mide X, otro 2X, otro 3X y otro 4X. Y solamente me piden calcular X. Nada más. Ojo, nada más. ¿Ya? Entonces se cumple la propiedad. ¿Qué propiedad? La propiedad A. Propiedad A. Esta sería la B. Le sigue la propiedad C. Y por último, la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice. Siempre que tengamos ángulos opuestos por el vértice, esos deben de ser iguales. ¿Ya? Ok, entonces hacemos que se cumpla la propiedad A. Los ángulos que están por encima de la recta y que tienen el vértice un punto de la recta van a sumar 180 grados. Okay, entonces se cumple que X más 2X más 3X y más 4X será 180 grados. Veo la ecuación. Alguien ya me respondió. Muy bien, a ver. Ajá. Muy bien ahí, Dayesca. Muy bien ahí, Dayesca. Bien. Ya, esto tiene que ser 180 grados. Contamos los caramelos. 1 y 2 son 3 caramelos. Con 3 serían 6. Y con 4 serían 10. O sea, sería 10X. Igual con 180 grados. Ah, de papayita, pues. X será 180 grados. Como el 10 se está multiplicando, pasa a dividir. 180 entre 10. Eso sería 18 grados. Por lo tanto, X será 18 grados. Así es. Ya, no hay más que hacer. Siguiente ejercicio 3. A ver, ¿qué nos dice? Ah, que calculemos X. Allá pues, papayita. Esos ángulos completan la vuelta. Por lo tanto, diremos que van a sumar 360 grados. Hago que se cumpla la propiedad C. Hacemos que se cumpla la propiedad C. Propiedad C. Se cumple que esa suma tiene que ser 360 grados. La suma sería X más 80 más 2X más 130 y más 3X. X más, el siguiente sería 80 y el siguiente sería 2X. Luego, los que le siguen son 130 grados y 3X. Más 130 grados y más 3X. Eso será 360 grados. Ya no 180, sino 360. Planteo la ecuación, luego la resuelvo. Cuento los caramelos. Acá hay 1, aquí hay 2 y acá hay 3. 1 con 2 suman 3 y con 3, 6. O sea, sería 6X. Eso sería en el primer miembro. Y en el segundo miembro hay que restar. 80 con 130 suman 210. 360 menos 210 sería 150 grados. Y entonces X será 150 entre 6. 150 entre 6. Y abajo sería 6. 150 entre 6 sería 25 grados. Por lo tanto, X será 25 grados. Ya no 20, sino 25.
Por aquí alguien me respondió. Muy bien ahí, Dayesca. Ya. No, ¿qué pasó acá? A ver, estoy viendo mal, creo. ¿Qué es esto? No, eso fue del anterior, ¿no? Ahí. ¿Sale 10? A ver. De repente. Hay un lapsus, ¿no, Dayesca? Ya. Tengan cuidado con eso. Ok, seguimos. Ejercicio 5. Digo, 4. Ya no hay problema, Dayesca. Errar es humano, perdonar es divino, dice, ¿no? Bueno, es normal que uno se equivoque. Ya. Siguiente, 4. Hay que calcular X. A ver, vamos. Del gráfico estamos observando que X será alfa más beta más 40 grados. Eso estoy observando del gráfico, ¿ya? Entonces digo, del gráfico, observando el gráfico, me doy cuenta que la suma de alfa con beta y 40 sería X. Recuerden que la suma de las partes da el total. El total sería X. Y las partes que conforman al X serían el alfa, el beta y el 40. Por lo tanto, digo que X será la suma alfa más beta más 40 grados. ¿Ya? Eso es según el gráfico. En el gráfico me doy cuenta de eso. Muy bien. Ahora digo lo siguiente. Además, también del mismo gráfico, me doy cuenta que la suma de alfa con X y beta van a sumar 180 grados. Alfa, X y beta van a sumar 180 grados. Si quieren también, X más alfa más beta igual 180 grados. Muy bien. Ahora, lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Digo, voy a copiar esto. Copio, pego. Pero, en vez de colocar alfa más beta, voy a colocar la diferencia X menos 40 grados. En vez de colocar alfa más beta, coloco la diferencia X menos 40 grados. De esta primera ecuación me doy cuenta que la suma de alfa y beta será X menos 40 grados. Eso lo reemplazo acá. Y diré que es igual con 180 grados. Ahora, X con X van a sumar 2X en el primer miembro. Y en el segundo miembro, ese 40 que está restando pasa a sumar a 180. 180 más 40 sería 220 grados. Y por lo tanto, X ya se puede calcular. Facilito. Sería 220 entre 2, o sea, 110 grados. Por lo tanto, X será 110 grados. Y ahí termina el ejercicio. No hay más que hacer. ¿Ya? Entonces, como se estarán dando cuenta, reconocer los ángulos, reconocer que ese ángulo mide alfa, que otro mide 40, otro mide X, eso es geometría. Pero no es suficiente con saber eso. Si ustedes no pueden plantear una ecuación, nunca van a poder resolver un problema de geometría, por el simple hecho de no poder plantear una ecuación. La sugerencia mía sería que practiquen planteo y resolución de ecuaciones, ¿ya? Eso les va a ayudar bastante, no solamente en geometría. Saber plantear ecuaciones, saber resolver las ecuaciones, en este caso de primer grado, les va a ayudar bastante, no solamente en geometría, en aritmética, en álgebra y en otros cursos. Esto de resolver ecuaciones es de suma importancia. Por lo tanto,
lo que deben de hacer ustedes es practicar empleo de ecuaciones y también resolución de ecuaciones. ¿Ya? Siguiente ejercicio 5. Papayita, pues, este ángulo con su opuesto por el vértice son iguales. ¿Ya? Entonces hay que plantear la ecuación en ese ejercicio 5. Como ese par de ángulos son opuestos por el vértice, deben de ser iguales. Se cumplen esos ángulos opuestos por el vértice, deben de ser iguales. O sea, 3x menos 40 igual x más 10. 3x menos 40 grados igual con la suma x más 10 grados. Planteo la ecuación de esta manera y la resuelvo. Acá tengo 3 caramelos, aquí un caramelo. Ese caramelo pasa a restar a los 3. 3 caramelos menos un caramelo sería 2. 2 caramelos, 2x. Y en el segundo miembro, 10 chocolates más 40 chocolates. 50 chocolates. ¿Sí? 2x igual 50 grados. No, pues entonces diré finalmente que x será la mitad de 50, o sea, 25 grados. 2x igual 50, x será 50 entre 2, o sea, 25 grados. ¿Ya? Es cuestión de plantear correctamente la ecuación y resolverla, ¿no? ¿Cómo planteo la ecuación? Diciendo que este par de ángulos opuestos por el vértice deben de ser iguales. 3x menos 40 igual con x más 10. Aquí me están diciendo que calcule x, sabiendo que esta línea es bisectriz. Esta línea es bisectriz, de bisectar, cortar en dos partes iguales. Quiere decir entonces que este ángulo, este otro, deben de ser iguales. ¿Ya? Entonces planteo la ecuación de esa manera. Ejercicio 6. Se cumple que como esa línea es bisectriz, ese par de ángulos, uno 4x más 10 y el otro x más 55, deben de ser iguales. Pero acá estoy notando algo raro. A ver, vamos a ver. Algo raro estoy notando ahí. 4x más 10 grados. Debe de ser igual con el otro ángulo. Con x más 55 grados. Vamos a ver. Ya. Entonces digo, acá tengo 4 caramelos, acá tengo un caramelo. 4 caramelos menos un caramelo serían 3 caramelos. O sea, 3x. Y en el segundo miembro, digo, 55 chocolates menos 10 chocolates serían 45 chocolates. 3x será 45 gramos. X sería 15. ¿Por qué 15? Porque 3 por 15 nos da 45 grados. Por lo tanto, X será 15 grados. Solamente se pide calcular X. Por lo tanto, X será 15 grados. Profe, ¿cómo sale 15? Dirán algunos, ¿no? Lo que tienen que hacer es dividir 45 entre 3. Ya sea manualmente o de repente usando una calculadora. Si lo hiciesen manualmente dirían esto. 4 entre 3 sería a 1. 1 por 3 es 3. 4 restado con 3 daría la unidad. Bajo el 5 se forma el número 15. Entre 3 sería 5. 5 por 3 es 15. Acá la diferencia sería 0. El residuo es 0. Por lo tanto, la división es exacta. 15 grados, ¿no? Ahora, si no pueden hacer eso, también pueden estar acostumbrándose a usar una calculadora. Aquí en la calculadora ponen 45 y entre 15. Y entre 3, digo.
Y sale 15. ¿Ok? ¿Ya? Pueden hacerlo también con una calculadora. Bueno, entonces la respuesta sería que X vale 15. 15 grados. Ok, siguiente ejercicio, 7. ¿Qué nos dicen en ese ejercicio? Que calculemos X. A ver, estos ángulos son ángulos denominados consecutivos. ¿Ya? Esos ángulos son consecutivos. Uno está a continuación de otro. Entonces, al igual que cuando tengamos los ángulos adyacentes, recuerden que si tenemos ángulos adyacentes, son dos, de tal manera que la suma de estos da el total. X será la suma de M con N. Aquí también, cuando tengamos ángulos que son consecutivos, por ejemplo, aquí en este caso, el 3X, el 2X y el X son denominados ángulos consecutivos. Bueno, esos consecutivos, en este caso, van a sumar 150 grados. La suma de las partes da el total, recuerden eso, ¿ya? Entonces diríamos por acá, en ese ejercicio, se cumple que la suma de ángulos es 150 grados. En este caso, los ángulos son X, 2X, 3X. 3X más X y más 2X igual 150 grados. Ya planteamos la ecuación de esta manera y la resolvemos. Acá sería 6X, sumando esas X serían 6, que tiene que ser igual con 150 grados. Y entonces X será 150 entre 6, o sea, 25 grados. Por lo tanto, X será 25 grados. Eso es todo. No hay más que hacer. Solamente les piden calcular X. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos pidiesen calcular esto? Digamos que nos piden calcular esto. Aquí está el punto A, el vértice del ángulo O y este otro punto de nombre B. Si nos pidiesen calcular ya no X, sino por ejemplo la medida del ángulo A o B. Si nos pidiesen calcular la medida del ángulo A o B, ¿cuánto sería? A ver, respuestas en el chat. Nos piden calcular la medida del ángulo A o B, o sea, este ángulo. Vamos. Ya tenemos calculado X, vale 25, pero si nos pidiesen calcular el ángulo A o B, ¿cuánto sería? A ver, pero respuestas. Vamos, Perú. A ver, no me están respondiendo. A ver, a ver, ¿quién está por acá? Por aquí veo a ver, ¿por qué me apagas la cámara, Sarabia? ¿Por qué me apagaste la cámara? Justo cuando te quería preguntar. Ya. A ver, Sarabia, vamos. Ya hemos calculado X, ¿cierto? Sarabia, ¿cuánto fue X? Ahí está, ¿no? Aquí ya lo hemos calculado. Ahí está X. Si te piden calcular el ángulo A o B, primero pregúntate cuántas X hay en ese ángulo. Hay 3, ¿no? En el ángulo B En el ángulo A o B. ¿Cuántas X hay? hay 3. 3X. Ya. Ujú. Como una X vale 25, 3X ¿cuánto será? Tenemos que multiplicar 3X por Ya. 25. Sea. Que sería 75. Sí, 75. Claro, Y ahí, 70. Claro, esa sería la respuesta si nos pidiesen calcular la medida del ángulo A o B.
Pero no nos piden calcular ese ángulo. Se pide calcular simplemente X, nada más. En este caso sería 25 grados, ¿no? Ujú. Ujú. Ya, bueno, acá, bueno, pues se cumple que esto es 180 grados. Y luego dirán que X más 2X más 80 es igual con 180. Y van a demostrar que X sale 25 grados. Muy bien, aquí veo un comentario. Dice Gallesca, que es la más aventurera. Ella responde todo, ¿no? Vale 75, profesor. Y explica diciendo que la medida del ángulo AOB es 3X y X vale 25. Ah, entonces 25 por 3, 75. Listo. ¿Ya? Muy bien, niños. Si no hay alguna pregunta, daremos por terminada esta sesión. Siendo ya las 12:31. ¿Todo normal, digo? ¿Ya? Ya está activo su examen, ¿no? Para que den, si desean, ¿no? Okay. Miss Edith, ya me voy, Miss Edith. Miss Edith está en otros asuntos. Bueno, ya me despido, niños. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Chau. Ya nos vemos, Miss. Miss Edith, Miss, El examen está en proceso. sí, Miss, el examen de geometría está en proceso.